Esto es válido para una partícula de carga Q, mientras que esto es válido para un diferencial de alambre con corriente, para el cálculo del campo en un punto. Entonces, el segundo resultado es el que ustedes ven aquí, el que vamos a utilizar para calcular el campo magnético en la vecindad de un alambre recto que transporta una cierta corriente. Es importante que reconozcan que la expresión que van ustedes a ver a continuación es válida para cualquier punto fuera del alambre, debe estar ubicado fuera del alambre, sin importar el tamaño del alambre ni dónde esté ubicado el punto P, excepto en su interior. Es decir, que el alambre puede ser corto, infinito, el punto P puede estar en el centro, en un extremo, por acá, en donde quiera. Es una expresión realmente general, la que van a ver ustedes a continuación. No necesita demostración salvo que se la pidan. Es decir, usted la va a utilizar de manera directa. Entonces, este es un gráfico en perspectiva. Aquí puede ver usted el vector de L. Aquí está el punto P, mi vector posición. Si usted cruza de L con R, verá que el campo magnético está ingresando. Eso está graficando nada más en el plano. Aquí lo puede ver mejor. Entonces, como yo voy a encontrar el valor del campo en un punto generado por un cierto tramo de alambre, voy a tener la necesidad de esta expresión que ven ustedes aquí, integrarla. Entonces necesito ubicar primero mi marco de referencia. Voy a basarme en este punto, es mi origen, y voy a tomar a una cierta distancia L mi pedazo de alambre con corriente, como usted puede ver. Este pedazo de alambre con corriente está ubicado a esta distancia R, a este vector posición que ve usted aquí, y el campo magnético generado por este pedazo de alambre está ingresando al plano justo en ese punto. Lo puede hacer cruzando de L con R o viendo que la corriente que avanza en esta dirección, el campo magnético circula alrededor del alambre de esta forma. Por lo tanto, en el punto P, el campo está ingresando. ¿Cuál es su valor? Eso. Directamente. Esa es la contribución. Es decir, que lo que nosotros haremos a continuación es básicamente sumar todas las contribuciones, es decir, integrar, proceder a integrar esa expresión. Pero como esto es una cantidad vectorial, lo que tenemos que preguntarnos es si podemos sumar directamente o habrá que hacer alguna descomposición, como lo hacíamos en el caso del campo eléctrico. Si hay que hacer descomposición, dice. ¿Cuándo hacemos descomposición? Para integrar estas componentes cuyas direcciones ya las conocemos. Cuando al mover el diferencial, cuando al mover este diferencial, observamos que este vector está cambiando de dirección. Mueva su diferencial a lo largo del alambre y fíjese y mire, ¿estará cambiando el vector de V en dirección? Siempre está apuntando hacia adentro. Siempre apuntando hacia adentro. Lo que significa que como no cambia la dirección de este vector para cada una de esas posiciones del vector de L, procedemos a sumar directamente. La suma algebraica coincide con la suma vectorial. Pero aquí viene otro pequeño problema, que al momento que yo voy a sumar, ¿me puede decir qué realmente estoy yo sumando allí? ¿Qué estoy sumando allí? Al momento que voy a ejecutar esta suma, estoy calculando el campo resultante de quién. De la barra. ¿Perdón? O sea, del alambre en este de caso. ese alambre con corriente. Y entonces así es, sería... ¿verdad? Por lo tanto, esa integral es una integral de línea. De línea. Pones así. Pero ¿cuántas variables se ven allí? Así es, se ven 3.
Se ven 3. Es decir, que el momento que usted va a esto a integrar, usted puede ponerle límites ¿a qué cosa? A R, a teta o a L. Pero para ponerle límite a cada una de ellas, ¿qué tengo que hacer con las otras? Ponerlas en función de ellas. Ponen así. Entonces, hagamos esto. Vamos a poner R y teta en función de L. Miren este triángulo rectángulo. Entonces, primero librémonos del seno de este ángulo. Será igual a R partido para R pequeño, ya que esta distancia que está aquí es constante. Y luego, el R que ven aquí, que una vez reemplazado acá, nos va a quedar la expresión de esta manera. R corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y aquí tenemos ya nosotros en función de L. Ahora sí le podemos poner límites. ¿Y los límites van a depender de qué? ¿De qué van a depender los límites? De la longitud de... ¿Perdón? De la longitud de la barra. Va a depender de la longitud del alambre y de... No. ¿De dónde está ubicado el punto P? Así es. Porque vamos a encontrar una expresión general. Donde quiera esté P y de cualquier tamaño sea el alambre. Así es. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vean. Allí P está ubicado en cualquier lugar. Y estas líneas que ustedes ven aquí son líneas imaginarias que vienen desde los extremos del alambre. Y vamos a llamarle a este pedazo que está aquí B, a esto que está acá A. Y ahí le ponemos límites ya. Porque como usted puede ver, el punto P, primero que esta barra puede tener cualquier tamaño y el punto P puede estar ubicado aquí, acá, en el centro, en cualquier lugar. ¿Recuerdan esas integrales? Para campos eléctricos igualitas, ¿no es cierto? Aquí, ¿a cuál tenemos que utilizarla? Creo que esta, ¿verdad? Así es. Vamos a utilizar la primera. Y luego, al evaluarla en estos límites, llegamos a esto. Vamos a compactar este resultado. Fíjense. Vamos a volver a graficar nuestra barra. Miren, la barra, el punto P, ¿dónde estaba? El punto P lo podemos poner donde querramos. Lo que tienen que tener en cuenta es esto, que van a tener que trazar dos líneas imaginarias que van desde los extremos del alambre a este ángulo que está aquí, llamémosles alfa, y el ángulo que está acá, llamémosles beta. Entonces, fíjense en ustedes aquí este resultado. A ver, lo que tengo aquí en el denominador, ¿qué representa? ¿Esto qué representa? ¿Qué es esto? Esta es la hipotenusa de este que está aquí, ¿verdad? Y esta es la hipotenusa ¿de dónde? De acá. Si usted se fija, B, es decir, esto, partido para esto, ¿qué vendría a ser? A ver, esto partido para esto, ¿qué debería ser? El coseno de este ángulo. Y esto es el coseno del ángulo de acá. Vea usted. ¿Sí se fija? Entonces yo pregunto, ¿dónde debe estar ubicado el punto P? Donde yo quiera. ¿Por qué razón donde yo quiera? Porque lo único que tengo que trazar es ¿qué cosa? Estas líneas imaginarias y medir cuánto valen esos ángulos. ¿Qué tamaño debe tener el alambre? Pues el que yo quiera, no importa. Con tal de que sea recto. Entonces, a ver, veamos, a ver, díganme ustedes un caso particular. ¿Cuál podría ser? Pues, que el punto esté ubicado exactamente sobre la mitad del alambre. No sé. Entonces, ¿estos ángulos qué serían?
Serán iguales, ¿no es cierto? Eso no es tan particular. ¿Qué les parece si el alambre es muy largo? A ver, veamos eso. ¿Perdón? ¿Tienden a qué cosa? ¿Tienden a cero o no es verdad? ¿Esto a qué tiende? ¿Y esto? A cero. Un alambre muy largo. O en su defecto, un alambre, pero el punto P está bien cerca al alambre. También, ¿no es cierto? Entonces, si eso es así, llegamos a este resultado, miren. ¿Tú te recuerdas el campo generado por una partícula de carga Q a una distancia R? ¿Cuánto es la expresión del campo? KQ sobre el cuadrado, ¿verdad? Es algo que uno lo lograba porque lo vine estudiando y repasando siempre. Esa expresión que tú ves aquí es así de sencillo recordar. Cuando tengas alambres muy largos, el campo en cualquier punto no sub 0 y sobre 2 pi y lo vas a utilizar de manera directa sin demostrarlo. Así como utilizan K por Q sobre R cuadrado. O así como utilizan K por Q sobre R para el potencial de una carga. Así van a utilizar el resultado que está allí. ¿Perdón? Sí, así es, exactamente, de manera directa la puedes utilizar. Pero solo tiene una pequeña, digamos, no desventaja, sino que no la podemos utilizar para ese caso, que es ¿cuál? Porque hemos dicho que el punto P puede estar donde quiera y el alambre puede tener cualquier tamaño. Es que el punto ¿dónde no puede estar? Dentro del alambre, exactamente, así es. Ahí no puede estar. Y para cuando vayamos a calcular el campo magnético dentro de un alambre con corriente, ahí es donde vamos a hacer uso de la otra ley, que es de la ley de Ampère. Así es. Claro, que de acuerdo a la definición, de acuerdo a esta definición, miren, de acuerdo a esta definición, para un alambre sí podemos decir que es dentro, el único punto donde podemos decir que sí conocemos que el campo tiene un valor es ¿dónde? Sobre el eje, ¿que vale cuánto? Vale 0. Así es. Ahí está. Porque el DL, la gente del alambre, y R al punto, ángulo 0 grados. A ver, yo les había a ustedes mencionado, acuérdense, que un Tesla de campo magnético es un valor de campo muy grande. ¿Se recuerdan ustedes cuando calculamos de qué radio debería tener una esfera para que tenga un culombio de carga sin que la carga se desprenda? 54 metros de radio, ¿o no es verdad? Un capacitor para que tenga un faradio, ¿cuánta área? ¿Cuánta área? Más de 11.000 metros cuadrados de área. Tamaño de una cancha de fútbol, más o menos. Así es, ¿verdad? Yo les había dicho que un Tesla es una cantidad de carga, es una cantidad de campo magnético muy grande. Vean esto. Yo tengo la expresión para calcular el campo magnético en la vecindad de un alambre que lleva corriente. Por favor, saquen sus calculadoras y me van a determinar cuánta corriente necesito para que a 10 centímetros del eje de este alambre tener un Tesla de campo magnético. Vamos, saquen sus calculadoras. Ella tiene el iPhone en lugar de la calculadora. Te estoy viendo que si lo tienes prendido. ¿Sabes qué me ibas a decir? Es que mi iPhone también tiene calculadora científica. Vamos, ¿cuánto? ¿Cuánto, perdón? 5 por 10 a la 5. Eso creo que son medio millón de amperios. Más o menos, dice. Medio millón de amperios. ¡Wow! No hay alambre que aguante medio millón de amperios. Es una monstruosidad de corriente. Así es.
un Tesla. Es algo muy grande de campo magnético. Lo que significa que cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, decimos en el CERN, el acelerador de hadrones, hay un campo magnético de 7 Tesla, ya nos podemos imaginar cómo deben ser los alambres, aparte que deben ser de qué material. Deben ser superconductores exactamente para poder soportar tremenda cantidad de corriente. Y los alambres no deben ser así en línea rectos. ¿Qué deben ser? Solenoides espiras. Porque como veremos luego, una espira de 10 centímetros de radio, solo con coger ese alambre y doblarlo en forma de una espira de 10 centímetros de radio, solamente con hacer eso usted ya necesita casi la tercera parte nada más de corriente para generar un Tesla. Sí, señor. Solamente con doblarlo. Increíble. Significa que si ahora no tengo una, sino que tengo otra y otra, ¿qué puedo tener? Un campo muy intenso, que eso es lo que se hace realmente en la práctica, en lugar de tener alambres rectos para tener campos magnéticos intensos. Se tienen lo que se llaman solenoides, bobinas, con esas características. Ahora veamos si los alambres convencionales pueden generar campos magnéticos del orden del campo terrestre. ¿Cuál es el campo terrestre? 10 a la menos 4 Tesla. Así es, ¿verdad? Díganme, a 10 centímetros, ¿qué corriente necesito para tener un campo similar al generado por la Tierra en nuestra superficie? Vamos adelante, deme ese valor. Excelente. ¿Cuánto? 50 amperios. Solo un acondicionador de aire de 24.000 BTU le jala 30 amperios. La batería del carro que usted tiene jala 50 amperios esa batería. Por lo tanto, son corrientes normales que se dan en el medio. Lo que significa que si usted en un laboratorio hace un experimento de campo magnético, el campo que usted está midiendo en ese laboratorio es el campo resultante de su experimento. ¿Con quién? Con el campo terrestre. Así es. Y si usted quiere ver cuál es la contribución del campo de su experimento, tendrá que coger una brújula para ver hacia dónde se orienta. ¿Sí me entiende, verdad? ¿Y ese valor es cuánto? 10 a la menos 4 Tesla. Y como ya conoce el resultante, que es el que está midiendo, saca el de la contribución del experimento que usted hace. Que seguro estoy que eso hacen en los laboratorios del SPOL. Bien. 3 estudiantes van a salir a la pizarra. 3 estudiantes van a salir y van a graficar en los puntos 1, 2 y 3 las direcciones de los campos magnéticos generados o creados por este alambre con corriente muy largo que lleva corriente hacia ustedes y este llevando corriente alejándose de ustedes. Y van a determinar de manera literal, sin valores numéricos para poder avanzar rápido, una expresión que nos dé el valor de ese campo magnético y en qué dirección apunta. Ya, mijita, gracias. Ya. Ok, gracias.
Bien, ya joven, muy amable, gracias. Muy bien. En este caso, como ustedes pueden observar, alumnos, fíjense que al encontrarse los puntos exactamente sobre el plano en el que están los alambres, los vectores se suman simplemente por sus direcciones. Pero no siempre puede ocurrir eso. Ahora el punto P, si usted observa, miren, el punto P es como decir, aquí el punto 2 lo ponemos aquí arriba. El punto 2 lo ponemos aquí arriba, que correspondería a este gráfico. ¿Cómo determinaría la dirección del campo resultante e inclusive su valor? Aquí tengo un alambre llevando corriente en esta dirección. Aquí he graficado una línea de inducción. Si usted quiere, por ejemplo, determinar el campo, la dirección en ese punto, diga usted, aquí llámele, por ejemplo, teta a ese ángulo. Entonces lo que usted tiene que hacer es, este será su radio vector, en donde el campo es perpendicular, allí, o sea que esto es 90 grados, entonces si esto es teta, ¿sí lo ven, verdad? Entonces este es perpendicular a este perpendicular a acá, entonces este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí sería teta también, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Están de acuerdo? Así es. Entonces, volviendo a esto que ven ustedes aquí, yo puedo identificar en el punto P y sin temor ubicar también el ángulo para el conductor de arriba, para este conductor. Entonces lo primero que hacemos es trazar estos radiovectores, ¿no es cierto? Ahí están. Y luego, dependiendo de cómo circula la corriente, nos damos cuenta cómo estaría circulando el campo, ¿verdad? Entonces, para este alambre, ¿cómo circula el campo? Antihorario. Entonces, la tangente aquí, ¿cómo sería? Perfecto, siempre guardando 90 grados, esto. ¿Y para el de acá? Perfecto, sería allí. Y esos serían sus valores. Y luego lo sumamos por sus componentes, ¿de acuerdo? Entonces, la componente vertical de este con la de acá se cancelan, ¿verdad? Entonces, la resultante va a estar apuntando en esta dirección y será el doble de las componentes horizontales de esos dos. Así es, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes ven allí? Pero en este caso es sencillo, porque si ustedes se dan cuenta, hay simetría. ¿Dónde es así? ¿Sí lo ven, verdad? ¿Y qué me dicen de este? Ya lo cambié, ya no lo tengo, como vieron en antes. Ahora, ¿dónde estaba el punto P en antes? A ver, ¿cómo ha evolucionado la posición de ese punto P? ¿Dónde estaba originalmente? Aquí. Luego lo pusimos acá.
Ahora lo tenemos allá arriba para barrer todos los casos posibles. ¿Cómo calcularían el valor del campo resultante en ese punto P? Igual, superposición. Llamémosle θ este ángulo que está aquí. A ver, el de este alambre, ¿cómo sería en P? ¿Perpendicular hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad? ¿Seguros? ¿De qué valor? ¿No sub 0i? 2pi por x. ¿Y cómo sería el de este? No, primero, aunque sepan el valor, si no ubica bien ese vector, está muerto el problema. ¿O no es verdad? Claro, si me lo ubican por un lado que no corresponde, olvídense, aunque el valor sea correcto, no dio con el resultado. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia acá o hacia allá? Hacia abajo. Ahí está. Su magnitud. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado. ¿Y este ángulo dónde se reproduce? ¿Aquí, acá o acá? Con la línea roja, ¿verdad? Ese es θ, así es. Bueno, el resto lo ven en el prepolitécnico, ¿no es cierto? Que es descomponer esa bobería y luego sumarlo. O sea, eso no es ninguna... ¿Para qué vamos a hacer eso en este rato? Eso se supone que ustedes lo conocen y muy bien. Vean esto. Lo que ustedes han visto hasta este rato es la aplicación del principio de superposición para alambres muy largos. Eso es lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Esto también es superposición de alambres muy largos. Dirán, a ver, explíqueme cómo eso es superposición de alambre muy largo. Claro, porque esa placa que ustedes ven allí, que tiene un espesor bien chiquito, dice de, ¿qué la puedo descomponer? En alambres. Cada alambre me va a contribuir con un valor de campo aquí. Y yo sí sé cuánto vale el campo de un alambre a una cierta distancia. Nu sub 0i sobre 2pi por esa distancia. Lo único que voy a tener que hacer es saber que ese nu sub 0i sobre 2pi por esa distancia es solo un diferencial de todo el valor que me va a dar esa placa. ¿Me podrían ustedes decir más o menos cómo serían las líneas de inducción para esa placa muy larga con corriente? Vamos a suponer que yo le diga, grafíqueme solo una línea de inducción, una nada más, para esa placa con corriente. ¿Cómo la graficaría usted? Que me grafique una línea de inducción, nada más. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo iría? A suponer que esta es la placa. Esta es la placa que lleva corriente hacia adentro. Joven, ¿cómo sería? Algo más o menos así. Así. ¿Están de acuerdo? Es correcto eso. Ahí tienen las líneas para un par de alambre. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para formar la placa? Completar con los alambres ahí, ¿verdad? Y tendrían eso. Lo que significa que una placa
que transporta corriente, en la parte superior y la parte inferior tienen ustedes un campo bastante uniforme, como lo pueden ver allí. Así es. Entonces vamos a proceder al cálculo del campo magnético y voy a utilizar este mismo gráfico que tengo aquí. Aquí está el punto P. Como voy a tener que sumar la contribución de toda la placa, entonces voy a tomar mi referencia, digamos que aquí sea x igual 0. Llamemos x a esa distancia, donde vamos a tomar nuestro pedazo de placa. Llamemos a esto de x. Si me entiende, estoy graficando la sección transversal de ella nada más, ¿no es cierto? Y ella aquí, diga usted que va a estar circulando una fracción de corriente que vamos a llamarle I', ya vamos a ver cómo calcularla. A ver, esto va hacia adentro. Y esa sería la contribución del campo. Que si yo tomo otro pedazo de esta placa, otra línea de esta placa, pues voy a tener idéntico la dirección hacia abajo. A ver, díganme cuánto vale esa contribución. Nu sub 0 sobre 4 pi de entrada, ¿verdad? Bien, arriba, ¿qué tengo? ¿Perdón? Y prima. Perdón, de x, así, ¿verdad? Vamos, ayúdenme. De x sobre r cuadrado. Y vamos avanzando. Primero, ¿cuánto es I'? A ver. Aquí voy a usar el concepto de densidad de corriente. J es toda la corriente que va por esa placa partido para la sección transversal de esa placa. W por D. Lo que significa que la fracción de corriente que viene por aquí es J por esa área diferencial. ¿Cuánto vale? Que deje el espesor. Entonces, esto sería lo primero. ¿Perdón? Espérate un ratito. Sí. No, espera. No, está bien. Aquí hay un error. Este no va allí. Porque ahí va el R, ¿no es cierto? El alambre, nu sub 0 I sobre 4 pi r cuadrado.
B de un alambre es nu sub 0 I sobre 2 pi por R. Ahora sí. ¿Por qué A? ¿Qué cosa? A ver, ¿sí me entiende lo que estoy haciendo aquí? Estoy pasando la expresión del alambre, del campo de un alambre muy largo, ahora a ese alambre que está allí, ¿no es cierto?, como la contribución diferencial al campo. ¿Está bien, verdad? Ya, entonces esto sería nu sub 0 en lugar de I' de lo que está allá, ¿verdad? Sería I de X, y esto partido para W, y 2pi. Y en lugar de poner R, ¿qué ponemos? ¿Cuánto es esto? Esto es B, ¿verdad? Ya, entonces sería W más B menos X, si no me equivoco. Díganme si están de acuerdo. Ya. Entonces el campo resultante sería nu sub 0 I de X sobre 2pi W ahora sí lo integramos. ¿De dónde a dónde? ¿Cómo? Ah, lo saqué aquí afuera, gracias. Eso es un logaritmo natural, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si el punto P ahora está aquí arriba? Exactamente a la mitad de esa barra, la placa. ¿Cómo le iríamos allí? A ver, este es un reto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le iríamos allí? Se me ocurrió poner el punto P allá arriba ahora. ¿Perdón? Le podemos llamar a esa altura cualquier cosa. B, no importa, cualquier posición allá arriba. Aquí el problema cambia bastante, ¿no es cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando el punto P estaba acá, todas las contribuciones apuntaban ¿para dónde? Para abajo. Ahora, a ver, voy a hacer lo mismo. Vamos a suponer que esto es X igual 0 y ahora aquí tomo yo mi distancia X. Es como que aquí tengo yo mi alambre, ¿sí me entienden? Aquí tengo ahora mi alambre. Entonces, esto sería R. ¿Y cómo sería la contribución de ese alambre? ¿Hacia dónde? Perpendicular a R, ¿recuerdo? ¿Hacia dónde? Para allá. Es decir, tendría yo
un dB por aquí. Así, ¿verdad? ¿Que valdría cuánto? Una vez vamos a ponérselo su valor, que es nu sub 0 y prima, lo que hicimos allá, ¿verdad? Partido para, perfecto, dejémoslo allí. Que al momento de sumar, tendremos que hacerlo ¿desde dónde? Desde menos este valor hasta acá. Pero aquí me involucra la parte de la placa del lado de acá. Entonces nos fijamos que exactamente por acá, a menos X, ¿hacia dónde va esa contribución? ¿Para allá? ¿Para dónde? Perpendicular para acá. De idéntico valor que este. Quiere decir que cuando lo vayamos a sumar, ¿cuáles componentes tendremos que sumar? Las componentes en X. Donde esa componente de b sub X es esto, pero aquí tenemos que poner un ángulo. No sé, ¿quieren ponerle aquí o el de acá? Vamos a suponer que sea este. ¿Dónde sería este ángulo? Este perpendicular a este, entonces este también sería teta, si no me equivoco. ¿Me corrigen, por favor? ¿Me corrigen, por favor? ¿Quieren? ¿Estamos bien? Eso no importa cuál escoja, de ahí o de allá, pero lo que quiero es que si están de acuerdo con ese ángulo que está ahí, es el mismo que he puesto acá. Eso. Ahora sí, ¿cuánto valdría B? Bueno, y prima ya sabemos que es cuál, que es cuánto. Y de X sobre W, ¿no es cierto? Entonces ponemos aquí sería la integral nu sub 0, déjenme ponérselo en Y', luego lo reemplazamos allá. 2πr y esto que está aquí por el coseno de teta. ¿De dónde a dónde? Depende de qué vamos a integrar. Así es. ¿Qué van a integrar? Vamos a integrar X o K. Entonces, si vamos a integrar X, tenemos que reemplazar el coseno de teta, que sería ¿cuánto? ¿Perdón? B sobre R, y reemplazar R, que sería ¿cuánto? Eso lo ponemos ahí adentro con el correspondiente valor de I'. I' era I de X sobre W, si no me equivoco. Ahora sí, ¿de dónde a dónde? ¿Perdón? Queda lo mismo, ¿verdad? Bien, gracias.